Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, colegas? Un placer saludarlas, un abrazo a la distancia. Muy alegre de estar compartiendo este espacio que ustedes han ideado para hacer intercambio de conocimientos y así enriquecernos unas a otras, así como por supuesto también enriquecer nuestras consultas. Qué lindo, ojalá que esto se siga llevando a cabo únicamente en el 2020 a causa de la pandemia y ojalá este año podamos participar bastante todas. Bueno, como ustedes saben, el tema que les voy a exponer hoy es sobre el manejo nutricional en personas no videntes o también con visión disminuida, ¿verdad? Cuando hablamos de discapacidad visual, no solamente estamos hablando de ceguera total, sino también de enfermedades que afectan el sentido de la visión. Dentro de estas, las que vamos a estar desarrollando por acá, va a ser el glaucoma, la catarata y la degradación macular asociada a la edad, por considerarse que estas son las que más afectan nuestro sentido de la visión y a su vez son las más comunes. Para empezar con lo que es la definición, según la OMS, define como ceguera cuando se da la pérdida de la visión aguda y a pesar de que se le ha tratado de hacer correcciones, va a tener un valor menor a 0.3 en la escala de Becker o incluso cuando su agudeza visual podría sobrepasar a 0.3, pero el campo visual va a ser mayor, la disminución más bien en el campo visual va a ser mayor a 20 grados. Entonces, en estos casos, la OMS define a la persona como no vidente o con ceguera total. Cuando decimos que la persona tiene ceguera total es porque esa persona no puede ver absolutamente nada con sus dos ojos, ni siquiera la luz. Y cuando decimos que una persona tiene visión disminuida, ahí la persona, lo que sucede es que su visión no está al 100%, ¿verdad? O como se le llama en oftalmología, no la tenemos al 20-20, que creo que muchos ya la empezamos a padecer, ¿verdad? En cuanto a lo que es glaucoma, la glaucoma se presenta mayormente en personas mayores de 60 años y lo que sucede es que hay una acumulación de líquido en el globo ocular y esa acumulación de fluido ocular va a estar haciendo presión sobre el nervio óptico y esto hace que si el glaucoma no se trata a tiempo, la persona va a ir perdiendo poco a poco su visión. Ahora vamos a ver cuáles son algunos de los síntomas que pueden orientar para que la persona busque ayuda médica con tiempo. ¿Okay? El glaucoma se ha visto que de hecho es la mayor causa de ceguera, una de las mayores causas de ceguera a nivel mundial, porque también está la otra enfermedad que también causa muchos casos de ceguera, como lo es la catarata. La catarata, acá lo que está sucediendo es un daño, pero en el cristalino. El cristalino es una estructura que tenemos en el globo ocular que es semejante a un lente, es como si tuviéramos un lente dentro de nuestro ojo, ¿verdad? Ese cristalino tiene que estar totalmente transparente, como la palabra lo dice, cristalino. Pero cuando el cristalino se empieza a empañar, es cuando ya la persona está empezando a desarrollar la catarata. Entonces, para detectarlo, lo que sucede es que la persona empieza a ver borroso, nublado, es parecido como cuando miramos a través de un parabrisas que está empañado, por ejemplo, o algún vidrio que está empolvado. Entonces, esto es lo que se compara a los inicios de una catarata para que la persona esté en alerta y pues acuda a pedir ayuda médica. La degradación macular asociada a la edad, como la palabra lo indica, pues
es un deterioro de otra estructura que está en el ojo que se llama la mácula, que poco a poco se va deteriorando y tiene que ver mucho con la edad. Se presenta más en personas mayores de 60 años, tanto así que el mismo nombre se ha denominado asociado con la edad, ¿verdad? Dentro de los factores de riesgo para desarrollar la degradación macular está uno de estos que, bueno, ya fue mencionado, es el de ser adulto mayor o mayor a 60 años, ser de raza blanca, también haber practicado el tabaquismo por mucho tiempo y también el sexo femenino, se da más en el sexo femenino. Y hay otro factor de riesgo que es tener antecedentes familiares de esta enfermedad. Las causas propiamente de la ceguera se pueden dar por diferentes orígenes, ¿verdad? Puede ser por la presencia de alguna de estas enfermedades que ya mencionamos, como el glaucoma, la catarata, la degradación macular y que no han sido debidamente tratadas, o también podrían ser factores congénitos, ¿verdad? Que ya el niño nace con ceguera total porque pudo haber tenido glaucoma dentro del vientre, ¿verdad? Entonces, la madre o los médicos no lo detectaron y el niño puede nacer ya con ceguera total. También otro de los factores son por lesiones adquiridas. Esas lesiones adquiridas puede ser por violencia, por algún trauma contundente, por algún accidente que sufrió la persona, ya sea automovilístico o de cualquier otro tipo. O también se ha dado que por automedicación se podría incluso llegar a perder la vista, o madres que toman algunos medicamentos que producen la ceguera en su hijo, ¿verdad? En el niño que está por nacer. También hay enfermedades sistémicas que podrían llevar a la pérdida total de la visión, como son, por ejemplo, la diabetes, que es así como lo más común que podríamos encontrar relacionado con el tema de hoy. Pacientes que nos llegan a la consulta y que presentan diabetes y tal vez es una diabetes mal controlada y que tal vez ya ha empezado a afectarse su retina. También se puede dar por enfermedades hereditarias, dentro de las que vamos a mencionar, por ejemplo, el albinismo, por ejemplo, anormalidades corneales o, por ejemplo, un retinoblastoma y otras. Dentro de los síntomas de las enfermedades oculares tenemos bastantes síntomas que pueden ayudar a alertar a la persona para que busque ayuda a tiempo y así prevenir que se le vaya a desarrollar pues una ceguera total. Dentro de estas tenemos la dificultad para enfocar objetos, también tenemos la disminución, bueno, de la visión, obviamente. Puede haber dolor ocular, puede haber dolores de cabeza también por una visión disminuida. También la persona se hace como más intolerante a cambios de luz. Por ejemplo, una persona que entra en una habitación que está muy iluminada, pero de repente apagan la luz y le cuesta mucho adaptarse a ese cambio de luz, es uno de los síntomas. También el hecho de percibir destellos, la persona puede de pronto percibir un destello y eso tiene que ser un síntoma que alerte a la persona para buscar ayuda. También pérdida de la visión que puede ser lateral o central, es decir, que ya la persona no va a tener una visión panorámica en la cual puede ver hacia el centro, pero puede también percibir lo que está a los lados. Entonces puede tener una ceguera lateral, o lo contrario, podría empezar a ver una mancha oscura en el centro del ojo que poco a poco va a ir creciendo más y más, y esto lo que me está indicando es que la persona puede estar desarrollando ya sea glaucoma o degeneración macular. También la persona podría empezar a sentir una sensación de tener cuerpos extraños en el ojo. Esto es como si sintiera una basurita en alguna parte del ojo. Es uno de los síntomas, ¿verdad? Si la persona dice, pero qué raro, es que siento como si tuviera una basurita, se revisa y no tiene nada, y además de esto le dura varios días, muy probablemente este sea uno de los síntomas de que está desarrollando alguna de estas enfermedades, ya sea la catarata, ya sea la degradación macular
o el glaucoma. También la persona podría presentar una visión borrosa o nublada, como ya lo vimos anteriormente para la catarata, o podría incluso presentar una visión doble. Así como tenemos los síntomas y los factores que los pueden producir, pues tenemos también lo que es la prevención. ¿Cómo podríamos prevenir la aparición de enfermedades a nivel visual? Bueno, pues hay algunas enfermedades que podemos prevenirlas, enfermedades visuales que podemos prevenirlas, y la buena noticia es que se pueden prevenir hasta en un 80% de los casos, ¿verdad? Una de estas es tener una adecuada nutrición, que ahora lo vamos a revisar en esta presentación, pero también es importante aumentar los servicios de oftalmología a nivel nacional. Por ejemplo, en nuestro país es escasa el servicio de oftalmología, por ejemplo, en los centros de salud rurales hay poco servicio de esto, entonces las personas tienen que acudir al servicio privado y muchas veces pues no lo pueden pagar, entonces lo único que hacen es ir y pagarse, hacer unos lentes, pero no se hacen los exámenes de rutina, como por ejemplo fondo de ojo y otros exámenes que son importantes realizarse, porque tal vez son caros y tal vez pues no pueden pagarlos, ¿verdad? Entonces, si fortalecemos estos programas políticos para mejorar la atención oftalmológica, vamos a reducir el riesgo de que más y más personas desarrollen enfermedades, ya sea de la retina o de cualquier otra estructura a nivel ocular. También, bueno, vamos a tomar en cuenta un factor acá muy importante, y es que cuando una familia detecta que uno de sus hijos, tal vez es un niño pequeño, está empezando a desarrollar una enfermedad visual, entonces los padres tienden a volverse muy sobreprotectores. O incluso, aunque no sean niños, ¿verdad? Los padres tienden a esto, a ser sobreprotectores, aunque la persona que esté desarrollando la enfermedad no sea niño, puede ser adolescente, puede ser adulto. Y esto no va a beneficiar a esta persona. Más bien lo que requerimos es que la persona pueda ser lo más independiente posible y que continúe llevando una vida normal. Dentro de los programas que nosotros podríamos implementar como nutricionistas, se me ocurre este ejemplo que les puse acá, que es organizar talleres. Entonces, si por ejemplo tenemos varios pacientes que están empezando a tener problemas visuales, entonces podríamos organizar talleres en los cuales nosotros les hablemos de lo que es una alimentación saludable que incluya todos los nutrientes que van a tener una influencia positiva para prevenir el desarrollo de enfermedades visuales. Ahora vamos a ver cuáles son, pero seguramente que ustedes ya intuyen, ¿verdad? ¿Cuáles son? Yo sé que acá todos son, todas las colegas que están participando en estos talleres son muy, valga la redundancia, muy intuitivas, ¿verdad? También sería importante hacer talleres de cocina en el cual se incluyan recetas con todos estos nutrientes que ahorita vamos a estar acá desplegando en lo que es el manejo nutricional. Entonces, en el manejo nutricional, el objetivo principal va a ser proteger frente a los radicales libres por medio de una alimentación que contenga sustancias y nutrientes que sean preventivos para la aparición de este tipo de enfermedades. La alimentación debe contener y ser rica en estos nutrientes, por ejemplo, lo que son antioxidantes. Sabemos que, por ejemplo, la alimentación debe ser variada, entonces para poder obtener así una amplia gama de vitaminas y minerales, sabemos que el principal grupo que nos aporta vitaminas y minerales es el de frutas y verduras, pero también sustancias, por ejemplo, carotenoides y flavonoides que se encuentran en alimentos que tienen colores fuertes, como por ejemplo alimentos, qué sé yo, naranja, amarillo fuerte, morados, rojos, etcétera, ¿verdad? Una amplia gama de colores
que lo que me indica es que estamos consumiendo también una amplia gama de nutrientes y también de antioxidantes. El licopeno, cuya principal fuente es el tomate, es uno de estos antioxidantes, así como tenemos también la luteína y la zeaxantina. En el manejo nutricional, entonces, vamos a incluir alimentos fuente de carotenoides, que sabemos que los carotenoides son precursores de la vitamina A, la cual es un potente antioxidante, pero que además los carotenoides participan mucho en lo que son las funciones a nivel de la retina. Por lo tanto, entonces tenemos que proveer a nuestro organismo de estos nutrientes que los podemos encontrar en alimentos color amarillo intenso. Entonces es digámoslo así, una lista de alimentos que debemos de tomar en cuenta para hacer recomendaciones de prevención de enfermedades visuales. Acá tenemos, por ejemplo, como les decía, los amarillo intenso, como el mango maduro, como el albaricoque, como el ayote sazón. Por ejemplo, también entra el pejibaye, ¿verdad? Podría entrar aquí el salmón, que también contiene carotenoides. Ya otros de colores más intensos como la zanahoria, y también algunos alimentos de hojas color verde oscuro contienen carotenoides, como son los berros, las espinacas, y también el pimiento rojo, o más conocido por nosotros como el chile dulce. También otro potente antioxidante es la vitamina C, que además es sinérgico junto a la vitamina A. Entonces son dos potentes antioxidantes que debemos recomendar en la consulta de personas que sospechamos que pueden estar empezando o iniciando una enfermedad degenerativa macular o que afecta a su visión. Entonces, obviamente le vamos a recomendar alimentos fuente de la vitamina C, que sabemos que se encuentran muchos de ellos en los alimentos cítricos como el limón, la naranja, el cas, el maracuyá, el kiwi. Y además lo podemos encontrar en otros alimentos como verduritas, el col, el brócoli, la coliflor, el pimiento, el tomate. Todos estos también son buena fuente de vitamina C. No debemos olvidar también el poder antioxidante de la vitamina E, y por lo tanto estos alimentos entran dentro de la lista que vamos a estar recomendando, como son, por ejemplo, el aceite de hígado de bacalao, las nueces, por ejemplo, también los mariscos, el aguacate. Vamos a tener acá como fuente de vitamina E algunos aceites vegetales, ¿verdad? Y también algunas verduras de color verde oscuro y algunos cereales que ya vienen pues fortificados. Luego tenemos del complejo B la tiamina. La tiamina es muy importante porque es un neuroprotector, y la tiamina la podemos encontrar también en muchos tipos de cereal, pero también la vamos a encontrar en la leche y sus derivados, en las nueces. La podemos encontrar también en el arroz, en el pescado, en la carne de cerdo y en el germen de trigo. Todas estas son muy buena fuente de la tiamina. Luego tenemos los flavonoides, que como también todas sabemos, los flavonoides los vamos a encontrar en alimentos con una amplia gama de colores, desde el rojo hasta el morado oscuro. Entonces, dentro de estos vamos a tener en cuenta la fresa, la frambuesa, los arándanos, la uva, también entra el vino. También entra la berenjena, ¿verdad? Que es color morado, incluso la cebolla morada. Y también podemos acá incluir el chocolate oscuro, o sea, que es por lo menos 70% puro, para que nos provea de suficientes antioxidantes.
Luego vamos a tener la luteína y la zeaxantina, que también son dos antioxidantes que los podemos encontrar en espinaca, brócoli, col, en la lechuga, en los huevos, en los mariscos y en los cereales integrales, como lo podemos ver acá también en las fotografías. También tenemos el ácido graso omega 3, que sabemos que también es un neuroprotector muy importante y que tenemos la responsabilidad de dar listas que lo contengan. Dentro de estos tenemos el salmón, el arenque, las anchoas, el atún, las sardinas, los aceites, aceite de oliva, por ejemplo, aceite de girasol, el aceite de hígado de bacalao, los pescados azules, todos estos son muy buenas fuentes de el ácido graso omega 3 que lo necesitamos para protección del sistema nervioso. Y como ya les mencionaba al inicio, tenemos el licopeno, cuyas principales fuentes, o dentro de las principales fuentes tenemos el tomate, la sandía, ¿verdad? Pero que también hay otros alimentos, frutos rojos, como la mora de color rojo, la fresa, etc. Dentro del manejo nutricional tenemos también dos plantitas que son algo, digamos, desconocidas, aunque últimamente como que se están mencionando un poquito más, como lo es el Ganoderma lucidum, que este es un hongo proveniente de Malasia, es de origen, bueno, oriental, posee potentes antioxidantes. Se han hecho estudios que revelan que este hongo posee muchos antioxidantes. De hecho, se dice que posee aproximadamente 150 tipos de antioxidantes y por lo tanto, pues es una buena estrategia el recomendarlo, ¿verdad? Este se puede tomar en forma de té o también ya viene en preparados. Por ejemplo, hay un café que ya viene mezclado con el Ganoderma lucidum y que no le cambia el sabor al café. Y es una buena estrategia, puesto que sabemos que en nuestro país a la mayoría de las personas les fascina. Esta es como su bebida favorita, entonces podemos recomendar este tipo de café. Luego tenemos el Ginkgo biloba, que es un árbol milenario de origen también oriental, que también es un potente o contiene potentes antioxidantes y que también ayuda en la oxigenación a nivel de cerebral, ¿verdad? Entonces son dos buenas opciones que podemos nosotros pues estar recomendando dentro de nuestras consultas. Pero además en el manejo nutricional no solamente debemos de recomendar los alimentos que deben incluir, sino que además tenemos que tener muy presente cuáles son los alimentos que deberían de evitar o eliminar de su alimentación diaria para favorecer pues que no haya degeneración a nivel ocular. Y estos son principalmente las grasas saturadas. ¿Por qué las grasas saturadas? Porque sabemos que las grasas saturadas se oxidan, ¿verdad? Por eso es precisamente que le vamos a indicar que consuman muchos antioxidantes. Entonces vamos a eliminar todo lo que contenga grasas saturadas y de paso así vamos a favorecer otro montón de, Así vamos a favorecer pues otro montón de procesos que se podrían estar llevando a cabo, como por ejemplo, qué sé yo, sobrepeso, obesidad, hígado graso, y de una vez estamos favoreciendo pues la no aparición de la discapacidad por disminución visual. Entonces vamos a quitar no solo las grasas saturadas en sí, sino además alimentos que las contengan. Dentro de las grasas vamos a quitar todo lo que sea cualquier tipo de manteca, cualquier tipo de mantequilla de origen animal también, los aceites parcialmente hidrogenados, todos los productos que contengan aceites hidrogenados, que por eso es que es importante enseñar a nuestros pacientes a leer las etiquetas, qué sé yo, también todo lo que sean snacks, que sean
fritos, ¿verdad? Todos estos muy probablemente van a contener grasa saturada, pero además vamos a quitar también otros alimentos que las personas, bueno, como que son muy comunes, como el queso crema, como el queso procesado, el queso laminado amarillo, los embutidos y todos los alimentos que nosotros conocemos que son altos en grasas saturadas, pues tenemos que quitarlos, ¿verdad? Queso crema, qué sé yo, la natilla, la mayonesa, que en grandes cantidades puede afectar todo el sistema circulatorio y por lo tanto también las arteritas que son súper chiquititas que están irrigando el globo ocular. También es importante pues hablarle a nuestros pacientes cuando sospechamos que podrían tener alguna deficiencia visual o que están empezando a presentarla, hablarles de las formas de cocción. Entonces, obviamente, pues no vamos nunca a permitirles las preparaciones fritas, sino que en vez de fritas le vamos a decir que la principal preparación que va a mantener los nutrientes intactos y los alimentos funcionales es al vapor. Entonces esta cocción es la que nos ayuda a mantener pues en buenos niveles el contenido de antioxidantes y su funcionamiento una vez que los absorbemos. Bueno, otra estrategia que tenemos que implementar en nuestras consultas es aprender a trabajar con los otros órganos sensoriales, ya que el órgano sensorial que en este momento está afectado es la vista, pero sabemos que los otros órganos sensoriales deberían estar bien, entonces vamos a centrarnos en trabajar en estos órganos y así detectar cómo están pues trabajando estos órganos en estos pacientes y podríamos incluso trabajar con un panel organoléptico y a su vez hacer de esta manera que el paciente se sienta motivado. Al paciente le va a gustar mucho que lo pongamos a hacer ejercicio o alguna actividad cuando llega a la consulta. Entonces le podemos preparar esto, un panel organoléptico para que ya sea el niño, el adolescente, el adulto mayor, pueda tener una serie de alimentos que los vamos a colocar puede ser en una mesa, en el escritorio, ¿verdad? Vamos a despejar totalmente el escritorio y vamos a poner una serie de alimentos y vamos a vendar al paciente para que éste toque y sienta las texturas, pero además pueda oler cada alimento y así detectar cuál es ese alimento. Repito, no necesariamente tiene que ser un no vidente. Con un no vidente, pues también podemos implementar esta dinámica, pero también con personas que ya tienen la visión disminuida. Es una buena actividad de realizar en la consulta y esto motiva al paciente para que cumpla pues todas las recomendaciones que le vamos a dar, puesto que se siente participativo, es una consulta interactiva, puede hacer todas las preguntas y sacar todas las dudas que tenga, se va a sentir tomado en cuenta y todo esto nos va a ayudar para motivarlo a cumplir con todas las recomendaciones que le vayamos a dar, todas las recomendaciones de carácter obviamente que nutricional, ¿verdad? También, y ya para ir un poco como terminando, tenemos que tomar en cuenta que la visión disminuida o la visión, la ceguera total, perdón, tiene un carácter social. ¿Esto por qué? Porque si nosotros nos ponemos en el espacio de ellos, si nos ponemos en sus zapatos, ¿cómo se sentiría usted si usted fuera una persona completamente no vidente y que tal vez la inviten a comer a una cena donde va a haber muchas personas y muchos alimentos? Tal vez usted se sienta un poquito desubicado, un poquito desorientado y tal vez no, como que no tenga un protocolo de cómo usted actuaría en esos momentos. Entonces también nosotros como nutricionistas podemos ofrecerle este tipo de protocolo que encontré por acá y se los incluí en esta materia, que ya no tiene que ver tanto con los nutrientes contenidos en los alimentos,
pero que tiene que ver mucho con un factor social, ¿verdad? Entonces podemos darle el siguiente protocolo. Primero que todo, le vamos a aconsejar al paciente que solicite para esa cena, si está dentro de lo posible, ¿verdad? Porque podría ser que no esté dentro de lo posible, un utensilio como estos que vemos acá, que es un plato que se puede anclar en la mesa, y con esto vamos a evitar que la persona pase algún episodio, pues digamos, vergonzoso, ¿verdad? Esto le va a ayudar para que no haya derrames de alimentos, para que el plato no se le mueva, para que el plato, si por A o por B realizó algún movimiento brusco, entonces que no se le vuelque y no haya derrame de alimentos. También es importante decirle que el plato puede ser su punto de referencia, entonces que hable con la persona encargada de montar la mesa para, antes de que se dé la cena, ¿verdad? Que le indique dónde colocar cada cosa. Entonces, si su plato es el punto de referencia, adelante del plato vamos a colocar todo lo que sean líquidos. A la derecha del plato vamos a colocar todo lo que sean ensaladas, por ejemplo, o vegetales. Y a la izquierda del plato vamos a colocar, por ejemplo, los postres. De manera que cuando la persona llegue a la cena ya tenga una idea de cómo va a estar colocada la mesa y que no tenga que estar pues preguntando en ese momento. Sin embargo, está dentro de todo su derecho de preguntar, ¿verdad? Puede hacer preguntas de rutina, como por ejemplo preguntar en qué consiste el plato fuerte, cuántos platos fuertes tenemos, por si hay alguno que sea de sus gustos y preferencias y otros no, ¿verdad? O si tiene alguna otra patología y tiene que tener pues alguna alimentación específica, por ejemplo, si es diabético y que tenga que evitar pues alimentos que contengan carbohidratos simples, si se preparó alguno con algún tipo de licor o vino, ¿verdad? Se me ocurre en este momento, pero la idea es que la persona se sienta en confianza de preguntar qué es el plato fuerte, si hay varios platos fuertes, qué es el postre, si hay varios postres o ensaladas, que la persona se le dé un espacio, preferiblemente antes de que todos iniciemos a comer, que ella tenga un espacio para que pregunte cuáles preparaciones hay en esa cena. También darle la confianza para que si tiene que pedir ayuda para hacer algún corte de carne, que tal vez la carne esté colocada en una fuente y tenga que servirse. También pedir ayuda para que alguna persona pues le ayude a servirse esas carnes, le ayude a localizar los diferentes platillos que hay y que le sirvan, por ejemplo, salsas o ensaladas. Ya hablamos del punto número 5, que es anclar el plato, pero aquí quiero mencionarles que existe un catálogo que yo se los puedo enviar a los correos. Yo lo tengo por ahí almacenado, que es el catálogo del CENAREC, y en este catálogo existe una amplia gama de utensilios que ayudan a estas personas que presentan diferentes tipos de discapacidad, no solamente para no videntes o visión disminuida, sino también para otros tipos de discapacidad, como podría ser, qué sé yo, parálisis cerebral, o podría ser alguna condición como síndrome de Down, etc. Existen ya utensilios especializados para diferentes tipos de discapacidad, ya sea motora, visual, intelectual. Okay, entonces, bueno, cuando se hace difícil, digamos, recoger el alimento del plato hacia la boca, le podemos decir que puede pues, ayudarse con algún trocito de pan que se le brinde en ese momento para que pueda pues, recoger los alimentos y llevarlos hacia el centro del plato, y así pueda estar más tranquilo en el desarrollo de esa actividad social. ¿Okay?
acá lo que quiero es que todas nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el paciente más común que nos va a llegar a nuestras consultas? Bueno, ya lo adivinaron y además lo están viendo por acá, ¿verdad? ¿Cuáles son? Los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque en nuestro país es muy común la aparición de la diabetes y sobre todo en el adulto mayor y sobre todo si ha sido una persona que nunca ha tenido un control nutricional, que es sedentaria, que tiene antecedentes de diabetes en la familia, que tiene antecedentes también de obesidad o de triglicéridos o de hipertensión y que entonces es muy común que al no tener control de todas estas enfermedades crónicas, digámoslo así, es muy común que también se llegue a desarrollar la diabetes y que si esa diabetes, como ya tiene malos hábitos, no es tampoco controlada, entonces se le puede empezar a dañar la retina. Entonces, el compromiso acá de nosotras como nutricionistas y que yo le voy a pedir que lo hagamos en esta noche, que nos comprometamos para que la siguiente vez y todas las veces que nos llegue una persona con diabetes, le hagamos una serie de preguntas que incluso la podemos incluir dentro de la anamnesis para detectar cómo está su control a nivel visual, para saber si esa persona se está realizando, por ejemplo, un chequeo anual de fondo de ojo, por ejemplo. Le podemos preguntar si tiene algunos de los síntomas que ya vimos en la parte de arriba a nivel visual. Le podemos preguntar el tipo de alimentos, cuando le hacemos la frecuencia de consumo, detectar cuáles alimentos esa persona está consumiendo que le pueden estar perjudicando también en su retina, en la mácula, etcétera, en todo el globo ocular y a nivel de la visión. Detectar nosotros para luego hablarle de ese tema. También ofrecerle la lista de los alimentos que se recomiendan para prevenir la aparición de enfermedades a nivel visual. Entonces yo las insto para que dentro de las diferentes sesiones que le ofrecemos a nuestros pacientes dediquen una sola de estas sesiones para el desarrollo de esto, para detectar si esa persona está a riesgo de desarrollar una enfermedad a nivel ocular y así poder ayudarles. Porque tenemos que recordar, como se decía al inicio, de que estas enfermedades se pueden prevenir hasta en un 80%. Entonces, nosotros somos uno de los profesionales que podemos ayudar en esa prevención, en ese 80%. Entonces, eso para mí significa pues una alta responsabilidad. Acá, en este pastel, podemos ver cuáles son las principales causas de ceguera en el adulto mayor a nivel mundial y podemos ver acá que la catarata es la primera causa de ceguera. ¿Por qué? Porque no es tratada a tiempo. Lo mismo sucede con el glaucoma. Recordemos que si la persona acude a tiempo con el profesional el oculista, ¿verdad? Que es en esta área, pues muy probablemente sí se le va a poder ayudar y no va a desarrollar ceguera, pero si la persona no acude a tiempo y lo ve como algo natural, como algo normal del envejecimiento, etcétera, y no acude a tiempo, entonces por eso se convierte en una de las principales causas de ceguera, la catarata. En segundo lugar está el glaucoma, el pterygium, que es también un tipo de catarata, pero este es cuando hay un levantamiento de una membrana. También tenemos dentro de las causas los trastornos refractarios. Hay otras causas que son desconocidas y la degradación macular y la retinopatía diabética. Vean que la retinopatía diabética se da en aproximadamente un 5% a nivel mundial, pero que sin embargo es una de las causas con las cuales nosotros podemos trabajar para ayudarlos a los pacientes a prevenir la aparición de la ceguera, ¿verdad? Principalmente, porque disminución de la visión pues es más común que suceda en la etapa de adulto mayor, pero lo que no queremos
es que llegue al punto de perder totalmente la visión. Y entonces ese es el compromiso que hoy las insto para que todas trabajemos en esto, para que lo tengamos muy presente. El tema de hoy aquí termina. Esto es lo que yo incluí para compartir con todas y así enriquecernos unas a otras. Cualquier pregunta me la pueden enviar a mi WhatsApp personal. Si están interesadas en el catálogo del CENAREC, se los puedo enviar. Hay un artículo por acá también que se menciona dentro de las presentaciones que también se los puedo enviar para que ahonden un poquito más en lo que es el glaucoma, y todas las que estén interesadas pues me lo pueden pedir con mucho gusto, pues yo se los estaría enviando. Este es un tema en realidad sencillito, pero que casi no se toca. Es un tema dentro de la nutrición que casi no, como repito, no se toca, y que tenemos que aprender a incluir estos temas de discapacidades a nivel sensorial para aprender cuáles son los nutrientes que van a estar influenciando tanto positiva como negativamente, y así tomarlo en cuenta dentro de nuestras sesiones educativas de nutrición. Entonces, como les decía, es un tema pues sencillito, ¿verdad? Pero sin embargo de mucha importancia, porque estamos ayudando a prevenir la pérdida de uno de nuestros principales órganos, que como lo es la visión. Esto ha sido, bueno, todo por hoy, y les doy las gracias por toda la atención que me han dado. Muchísimas gracias, y espero estar compartiendo con ustedes muy pronto otros temas. Y no se les olvide que me pueden hacer cualquier pregunta o solicitar alguno de estos documentos que les mencioné anteriormente. Entonces, hasta aquí llegamos y muchas gracias y chao.